Nuestro protagonista de hoy es un personaje realmente atípico. Hablamos de un hombre de 2'24 que prefería jugar de ala pívot en lugar de como pívot, que se sentía más cómodo jugando de cara que de espaldas al aro y que realmente necesitaría una serie para él solo. Porque creo que no le vale ni la serie Eternas Promesas, ni la serie Leyendas del Básquet y, por supuesto, no encajaría de ningún modo en Grandes Desconocidos. Para Ralph Sampson habría que crear una serie propia llamada Leyendas Efímeras. Ralph Lee Sampson Jr. nació el 7 de julio de 1960 en Harrisonburg, Virginia, a menos de 100 millas de Petersburg, la ciudad de nacimiento de otro gran pívot como Moses Malone. Como todos podéis suponer, un chico que ya alcanzaba los 2 metros de estatura en el colegio y que en el instituto ya rondaba los 2,16 m, no pasa para nada desapercibido. Desde su etapa en el Harrisonburg High School ya comienza a atraer la atención de medios de comunicación de todo el país. Y a diferencia de infinidad de jugadores de instituto que tienen unos números espectaculares, hemos visto ya muchísimas historias, pero no tienen rivales realmente a su altura en todos los sentidos, lo cual hace más fácil alcanzar esos números. El caso de Sampson es totalmente diferente. Evidentemente, la diferencia de estatura entre Sampson y el resto de jugadores es la misma que podía tener Wilt Chamberlain respecto a sus rivales en los años 60 y 70. Pero bajo los aros, Sampson se encuentra con un contendiente que lo podía mirar cara a cara y que además también le robaba o compartía con él al menos protagonismo a nivel mediático. Muchos de vosotros ya sabéis que estamos hablando de Sam Bowie. Sampson gana los campeonatos estatales con su instituto en sus 2 últimos años, pero Bowie le arrebata el premio a mejor jugador de instituto en 1979, último año de Sampson como jugador de high school. Con todo este contexto, el duelo estaba servido y Bowie y Sampson se enfrentan en el Capitol Classic, uno de los partidos de instituto, podríamos considerarlo una especie de All-Star Game, más importantes del país. Sampson sale claramente victorioso tras ese duelo, como indican las estadísticas del partido. El Capitol All-Star derrota por un solo punto al US All-Star, que como podéis ver era un combinado de futuras estrellas NBA, y los 23 puntos y 21 rebotes de Ralph Sampson barren de la pista, por así decirlo, a un Sam Bowie que se queda en 6 puntos, además con unos pobres porcentajes de acierto en el tiro de campo. Como podéis ver, por parte del combinado de Estados Unidos, el único jugador que supera la anotación de Sampson es Dominique Wilkins, que obtuvo el MVP de ese partido para el combinado de Estados Unidos, junto con Clark Kellogg. Por parte del Capitol All-Star, ganador del partido, el MVP fue en exclusiva para Sampson. Comienza, por tanto, aquí un periodo de 4 años durante los cuales Sampson es protagonista permanente de las principales portadas periodísticas del país. Comparaciones con leyendas como Jabbar no tardan en aparecer y la expectación en torno a él es máxima. Vamos, por tanto, a continuación a analizar
esos 4 años que pasa Ralph Sampson en la Universidad de Virginia. El mero hecho de elegir universidad se convierte en un auténtico rompecabezas para Sampson. Un Sampson que durante un proceso de 2 años de recibir ofertas reduce las candidatas de 200 a 16 y finalmente a 4. Esas 4 eran Virginia, North Carolina, Kentucky y Virginia Tech. Ya vemos que había 2 candidatas cercanas a su ciudad natal porque Sampson, entre otras cosas, valoraba la cercanía. Y esa cercanía es la que probablemente hace que Sampson elija Virginia, que no era ni mucho menos el proyecto más poderoso de todos los que tenía ante sí. Incluso esa elección genera mucho revuelo porque Sampson anuncia que va a Virginia, pero que aún no es seguro, que todavía podía elegir otra universidad en un periodo de unas 24 horas, y también se mostraba muy ambicioso y decía que fuese a la universidad que fuese, se trataba de un acuerdo, por así decirlo, de 2 años y que después venía el salto a los profesionales. Virginia se convierte en la elección definitiva, no hay cambios, y Sampson entra en un equipo en el que se convierte en la principal estrella y antes siquiera de llegar a la NCAA recibe un regalo inesperado y es convocado para los Juegos Panamericanos en un equipo en el que, fijaos, coincide entre otros con Kevin McHale y Isaiah Thomas. En sus 2 primeros años en Virginia, Ralph Sampson coincide en la universidad con Jeff Lamb, un viejo conocido de la afición española y que comparte con Sampson en sus 2 primeras temporadas el protagonismo ofensivo del equipo. Lamb, un anotador incansable, proporcionaba a Sampson desahogo en el juego interior, puesto que no podía estar muy sobremarcado, en tanto en cuanto Sampson podía sacar el balón fuera y Lamb estaba esperando para ser inmisericorde y anotar. Sampson pasa esos 4 años, que primeramente él creía que iban a ser 2, a las órdenes de Terry Holland. Un entrenador que da la sensación de que mima bastante a Sampson en el buen sentido y le ayuda en su desarrollo tanto deportivo como personal. Y ya en su primera temporada, Sampson pone las cartas sobre la mesa y con 15 puntos y 11 rebotes por partido, esos 11 rebotes iban a ser los que iba a promediar durante los 4 años, consigue que la Universidad de Virginia se proclamase campeona del NIT, el National Invitation Tournament. Un éxito colectivo que continúa en la segunda temporada en la cual Sampson sigue progresando, se va hasta 17 puntos por partido, y Virginia, que aparte de Sampson y Lamb, tampoco es que tuviese un grandísimo conjunto, llega a la Final Four, consiguiendo el 3er puesto tras caer en primer lugar ante North Carolina y posteriormente derrotar a Louisiana. Y aunque esa es la ocasión en la que Virginia queda más cerca de conseguir el título, como acabamos de ver, el porcentaje de victorias de los Cavaliers en presencia de Sampson fue de un 96%, algo realmente insuperable. Además, a Sampson le merece la pena permanecer los 4 años en la universidad porque, por así decirlo, fueron una licenciatura baloncestística. Aparte de la licenciatura que sacase en las aulas, se enfrentaba a una cantidad de pivots indescriptible. Aparte de Bowie y Stepanovic, que eran de su misma generación, también se enfrentó, como estamos viendo,
a Patrick Ewing y por supuesto al que después sería su pareja, su torre gemela, Hakeem Olajuwon. No es de extrañar, por tanto, que en el comentario de este vídeo que incluyo para comentar la etapa universitaria de Samson, uno de los espectadores indique que el baloncesto universitario de aquel entonces, primera mitad de los 80, era mejor que la NBA actual. Vosotros mismos podéis juzgar. Y si enfrentarse a jugadores de este nivel no era ya suficiente, en 1982 la Universidad de Virginia se enfrenta a la mismísima Unión Soviética, que tenía entre otros a Arvydas Sabonis. Creo que este metraje vale su peso en oro y que todos los que estéis disfrutando de este vídeo pensaréis de la misma forma. Y por tanto creo que a nadie le parecerá mal que el comentario referente a lo que nos resta por ver de los años universitarios de Samson se realice con esta imagen de fondo. Cabe destacar, antes de seguir con ese comentario de los últimos años de la etapa universitaria de Samson, que este encuentro necesitó 2 prórrogas para resolverse y que finalmente se saldó con la victoria de Virginia. En cuanto a los 2 pivots que se batían en duelo, Sabonis ganó el apartado anotador, se fue por encima de los 20 puntos y Samson capturó más de 20 rebotes y puso 9 tapones. Y antes de volver definitivamente a Samson, creo que todos querríamos coger una máquina del tiempo, irnos a ese partido y decirle a Arvydas: Arvydas, declárate refugiado político, quédate en Estados Unidos, te salvarás de una terrible lesión y serás el mejor pívot de la historia. La temporada 81-82 no es especialmente buena ni para Virginia, que cae en una ronda muy inicial, ni para Samson, que vuelve a números parecidos a los de su temporada freshman. Por tanto, da la sensación de que lo convencieran para permanecer un tercer año tras quedarse a las puertas del triunfo en el segundo, y que entonces la cosa no sale del todo bien, y para afianzar su primer puesto en el draft, Samson decide permanecer su cuarto año en Virginia. En esa cuarta temporada obtiene sus mejores registros anotadores, se va a 19 puntos. Hay que mencionar que en la temporada anterior, aunque se había quedado en 15, había jugado todos los partidos, no había tenido aparentemente problemas físicos, pero en esta última temporada alcanza una mayor madurez y se va a 19 puntos, como hemos dicho. Hay que tener en cuenta además que esos 2 últimos años el equipo gira más aún en torno a él tras la marcha de Lamb y sin que llegasen más jugadores para formar un conjunto realmente sólido y con aspiraciones. A nivel colectivo, el último año es más fructífero y Virginia llega hasta la final regional en la que cae ante North Carolina State. Una derrota agridulce, puesto que después North Carolina State se proclamó campeona de la NCAA y por tanto era una forma de dar a entender que con otro rival por delante probablemente, como mínimo, habrían llegado a la Final Four. Llegados a este punto, resulta una obviedad indicar que Samson era el máximo objeto de deseo de toda la NBA. Circunstancia que quedaba reflejada en las revistas de la época, que hablaban de un jugador que aspiraba a ser el nuevo Kareem Abdul-Jabbar. Y en el entonces tradicional cara o cruz entre los 2 peores equipos de la NBA la temporada anterior, los Rockets y los Pacers, Houston, en un draft que ya analizamos recientemente en el canal, se llevó la cara, se llevó la mejor parte
y se hizo con Ralph Sampson. Mientras que los Pacers, por su parte, eligieron a otro pivot con mucho potencial en aquel entonces como Steve Stepanovic. Sampson llega a unos Rockets totalmente deshechos que venían de un récord de 14 victorias y 68 derrotas en la temporada anterior a las órdenes de Del Harris. El equipo cambia de entrenador y contratan a Bill Fitch, el cual venía de tener un gran prestigio puesto que había sido entrenador de los Boston Celtics. Junto con Sampson llegan otros dos rookies como Rodney McRae, que se convirtió rápidamente en un gran baluarte defensivo, y Craig Hillow, que tuvo bastante poco protagonismo. Dadas las limitaciones de la franquicia, es lógico que Sampson no tuviese derecho siquiera a elegir y fuese alineado como pivot. ¿Qué otra cosa se podía esperar teniendo a un jugador de 2.24 proveniente de la universidad y en torno al cual había tantas expectativas? En una franquicia extraordinariamente limitada y en la que Elvin Hayes a sus 38 años anotaba sus últimas canastas, Houston se queda en un pobre récord por debajo de las 30 victorias, que lo deja muy lejos de los playoffs. Pero Sampson culmina una temporada realmente sobresaliente. Con 21 puntos, 11 rebotes, 2 tapones y 2 asistencias, es elegido Rookie del Año y también la NBA ve en él a un jugador que ya podía ser imagen de la liga y juega también el All-Star Game. No es de extrañar, por tanto, que marcas como Puma se fijasen en él, convirtiéndose en imagen de la firma alemana, intentando hacerse con parte del mercado americano. Por cierto, recordaréis que en España esas botas eran anunciadas como Dazzler Puma. Fue una época en la que Puma perdió los derechos de marca en España y tenía que venderse, anunciarse como Dazzler Puma. Personalmente creía, y de hecho lo he comentado erróneamente en algún otro vídeo, que se trataba de un litigio de Puma a nivel internacional, pero no era así. Era solo un problema a nivel nacional que posteriormente, juicios, acuerdos de por medio, fue resuelto y Puma recuperó su nombre. Por cierto, a los 11-12 años recuerdo tener unas Dazzler Puma muy en la línea de Sampson, y para los que queráis revivir aquellos tiempos, han vuelto a salir a la venta recientemente y creo que aún será posible encontrarlas por algún lado. El horrible récord del equipo tejano, que creo que hoy en día levantaría sospechas, los sitúa en el último puesto una vez más en el oeste. De nuevo ganan el Cara Cruz y el resto es historia. Se hacen con los servicios de Hakeem, de Dream o Olajuwon, protagonista recientemente de un vídeo dedicado a toda su trayectoria profesional. Y se forma así una de las parejas de jugadores más icónicas de la historia de la NBA, por supuesto una de las más icónicas de los 80, como las Torres Gemelas. Un dúo interior que prometía situar a los Rockets en lo más alto de la NBA por un largo periodo de tiempo. Las cosas van sobre ruedas para Sampson en esta segunda temporada. Tanto en su primer como en su segundo año en los profesionales, Sampson juega los 82 partidos de la temporada regular. Hoy en día, mirar las estadísticas y ver el número de partidos jugados en temporada regular no significa nada. Muchas veces se reservan jugadores, pero en aquel entonces, como estáis viendo en todos mis análisis, ver si el jugador llegaba o no a esos 82 partidos era un claro indicativo de salud. Por tanto, la salud le acompañaba completamente. Además, la llegada de Olajuwon no supone una competencia, como ya hemos dicho, y Sampson ve cumplido su deseo
y se traslada a la posición de power forward, de ala pivot, que era su posición favorita. Samson mejora sus promedios en temporada regular, no se ve afectado tampoco en ese aspecto por la llegada de Olajuwon, se va a 22 puntos por partido y prácticamente tiene los mismos números en rebotes y tapones. Y podríamos decir que se consagra como auténtica estrella de la NBA tras ganar el MVP del All-Star Game de 1985. Un All-Star que hace que no podamos evitar echar a volar la imaginación y pensar qué podría haber hecho Samson, por ejemplo, acompañando en un mismo equipo a jugadores como Magic Johnson. Habréis visto ya en estas imágenes y en el resto de metraje que queda del All-Star Game de esa temporada que se entendía a la perfección con Johnson, que era capaz de correr al contraataque a la velocidad que exigían los Lakers. Y es que no sé cómo decirlo, tenía una pinta realmente espectacular. El récord victorias-derrotas de los Rockets se ve incrementado de una manera realmente notable y se van hasta las 48 victorias que les permiten ser el segundo equipo de la Midwest Division. Gracias a esto, Samson da un paso más en su evolución y llega por primera vez a los playoffs de la NBA. Unos playoffs en los que teóricamente eran favoritos, tenían ventaja de campo y se enfrentaban a los Utah Jazz. Unos Jazz en los que Stockton era suplente de Ricky Green y en los que aún no estaba Karl Malone. Utah tira de la veteranía de su estrella, de ese grandísimo anotador que era Adrian Dantley, y fuerza un quinto partido en el mítico Summit, la cancha de los Rockets. Y a pesar de que tanto Olajuwon como Ralph Sampson hacen un gran partido, sumando más de 50 puntos entre ambos, la victoria se la llevan los Utah Jazz. Gracias, entre otras cosas, a la gran aportación de Thurl Bailey y a los hasta 29 tapones puestos por Mark Eaton a lo largo de toda la serie y que creo pueden justificar el puesto número 10 en el ranking de pivots de los 80 que le di a Eaton recientemente. Y tras recordar la temporada 84-85, vamos a hacer un exhaustivo análisis de la temporada 85-86. Sin duda, la más importante en la vida de Ralph Sampson. Sus promedios en regular season caen ligeramente, pero es algo perfectamente entendible dentro del contexto de una plantilla en crecimiento y teniendo en cuenta que Olajuwon cada vez tenía más protagonismo. Además, es lógico que todos los jugadores tuviesen en algún momento pequeños baches y hasta ahora Sampson había tenido un rendimiento siempre en ascenso y la verdad es que podríamos considerarlo como impecable. Y por supuesto ya tenía el estatus de estrella NBA y disputa su tercer All-Star consecutivo. Y sin duda el hecho más destacable es su caída frente a los Boston Celtics en marzo en un partido de temporada regular que, como veis, fue bastante aparatosa y requirió su salida en camilla. Tras este percance, tan solo se pierde 3 partidos de temporada regular. Probablemente deberían haberle dejado descansar hasta los playoffs, pero no fue así. Los pocos partidos que juega antes del final de la temporada regular los hace mayoritariamente jugando pocos minutos y saliendo del banquillo. Houston buscaba que poco a poco Sampson se fuera incorporando otra vez a la dinámica del equipo. El balance global de los Rockets en esa temporada es de 51-31, lo que les permite tener un rival muy asequible en primera ronda.
los Sacramento Kings. El rendimiento de Sampson en una serie resuelta por la vía rápida por 3-0 va en ascenso. En cada partido juega más minutos y sus estadísticas van mejorando. Culminando con un tercer partido en el que hace 25 puntos, 12 rebotes y 3 tapones en 40 minutos de juego. El siguiente rival en el camino, los Denver Nuggets, no iba a poner las cosas tan fácil. La serie se va hasta los 6 partidos y Sampson es el segundo jugador de los Rockets que más minutos juega, tan solo por detrás de Rodney McCray. Teniendo en cuenta la presencia de Doug Moe en el banquillo de los Nuggets, la serie se caracteriza, entre otras cosas, por los altos marcadores de todos los encuentros. Houston toma la iniciativa, se pone 2-0 en la serie, pero en Colorado, en Denver, con la altura de esa ciudad, los Denver Nuggets se ponen 2-2. El quinto partido de vuelta a Houston es una auténtica exhibición de las Torres Gemelas como muy pocas se vieron. Los 36 puntos y 19 rebotes de una de las torres de Olajuwon se vieron acompañados de un triple doble de Sampson con 33 puntos, 17 rebotes, 10 asistencias y 5 tapones. Y en el sexto encuentro, que requirió una prórroga y en el cual Rodney McCray se fue a 53 minutos, jugó todos los minutos del encuentro, Sampson no tiene una actuación tan afortunada en ataque, pero sus 18 rebotes, 5 de ellos ofensivos, son fundamentales para la victoria, una victoria trabajada de los Rockets por 126-122 que los ponía en las finales de conferencia. Llegamos, por tanto, al que probablemente sea uno de los momentos cumbres de nuestra historia. La serie de finales de conferencia entre Rockets y Lakers. Evidentemente los Lakers, con sus triunfos de años previos en la década, eran los favoritos. Y además, con sus 62 victorias en temporada regular, partían con ventaja de campo. El primer partido da la sensación de poner las cosas en su sitio, los Lakers ganan, tanto Kareem Abdul-Jabbar como Magic Johnson tienen una actuación sobresaliente, con números muy destacables en puntos en el caso de Jabbar y en puntos y asistencias en el caso de Magic. Pero a partir del segundo partido empieza a estar claro que el favoritismo de los Lakers estaba más sobre el papel que sobre el parquet. Más allá de Kareem Abdul-Jabbar, los Lakers tan solo contaban con un jugador alto como Peter Gudmundsson para plantar cara a las Torres Gemelas. Rambis era por supuesto un jugador muy aguerrido, pero válido para plantar cara a ala pivots más estándar. Y Maurice Lucas ya no estaba quizás para estos trotes. A todo esto hay que añadir que el resto de reparto de los Rockets, Robert Reed, Louis Lloyd, Rodney McCray, Jim Peterson y Mitchell Wiggins, que aún no había caído en las garras de las drogas, hicieron un papel sobresaliente tanto en esta serie como en la totalidad de los playoffs. Si tomamos la eliminatoria, globalmente tiene muchísimos paralelismos con la Bulls-Lakers de 1991. Los Ángeles comienzan ganando el primer partido con cierta autoridad y parece que toman la iniciativa, pero a partir de ahí son barridos en 4 encuentros consecutivos por su rival. Los 24 puntos, 16 rebotes, 9 asistencias y 5 tapones de Sampson en el segundo encuentro son un claro ejemplo de lo imparables que eran para los Lakers estas Torres Gemelas. El tercer y cuarto encuentros, disputados en Houston, suponen victorias claras de los Rockets, igual que lo es la del segundo partido, todas ellas
por encima de los 10 puntos de ventaja, y aunque la actuación de Samson no es tan brillante, no supone ningún problema porque tanto Olajuwon como otros actores secundarios como Robert Reed hacen encuentros excepcionales. Para el quinto encuentro, con una ventaja de 3-1 para los Rockets, la eliminatoria vuelve a Los Ángeles. Es el 21 de mayo de 1986, los Lakers no quieren rendirse, quieren alargar la eliminatoria y vamos a encontrarnos ante el momento más épico en la carrera de Ralph Sampson. Su canasta en el último segundo en una posición totalmente forzada que deshace el empate que en ese momento iba a mandar el partido a una prórroga y da la victoria a los Rockets y les da el pasaporte a la final de la NBA. El partido de Sampson, de nuevo, es de matrícula de honor. Vamos a ver los números. 29 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, 2 robos, un tapón, 10 de 15 en tiros de campo y por encima del 80% en tiro libre. De hecho, me atrevo a decir que la repetición continuada año a año de esta jugada descontextualiza la actuación de Sampson en el partido y en la serie e incluso descontextualiza la diferencia que hubo entre ambos equipos en esta eliminatoria. Viendo las imágenes da la sensación de que estaba todo muy igualado, de que pendía todo de un hilo con esa canasta, pero la serie estaba ya 3-1, el encuentro estaba abocado a una prórroga y los Lakers eran manifiestamente inferiores a la hora de el cara a cara en el juego interior. Análisis aparte, la cuestión es que Houston, un equipo que hacía tan solo 3 años estaba en las catacumbas de la NBA, llegaba a la finalísima frente a los Boston Celtics del 3 veces MVP Larry Bird. Aunque los playoffs del este suelen ser más duros que los del oeste, en este caso Boston llegaba mucho más descansado a esta final. Solo habían perdido un encuentro en segunda ronda frente a los Atlanta Hawks y el resto de sus partidos se habían saldado con victorias. A esto hay que añadir el grandísimo récord que traían de regular season. En una serie con un formato 2-3-2, 2 en casa, 3 fuera, 2 en casa, Boston gana sus 2 primeros partidos en el Garden con bastante autoridad. Sampson tiene una serie de 1 de 13 en lanzamiento de campo. En el primer partido se quedan 2 puntos y probablemente ese sea el desencadenante de las furibundas críticas que sufre a partir de ese momento. El segundo partido de Sampson es bastante mejor, se va hasta 18 puntos en una derrota por 22 puntos de los Rockets. Por tanto, llega el momento de viajar a Houston y en el tercer encuentro, en un partido tremendamente disputado, Houston derrota a los Celtics por 2 puntos, 106-104, y Sampson lidera una tripleta de jugadores de los Rockets que se van por encima de los 20 puntos. El propio Sampson, Olajuwon y Robert Reed. El cuarto encuentro vuelve a ser muy disputado, y en este caso se lo llevan los Celtics y probablemente fuese la clave de la eliminatoria por 106-103. En cuanto a Sampson, vuelve a dar la cara y con 25 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias, la verdad es que vemos poco resquicio para el reproche. Llegamos por tanto al quinto encuentro que en lo referente a Sampson tiene poco que comentar y mucho al mismo tiempo. Poco dentro de la cancha porque su participación se limita bastante en minutos y mucho en lo, llamémoslo, antideportivo, puesto que Sampson golpea con el puño a Jerry Sichting justo delante de uno de los árbitros. Como consecuencia, evidentemente, es descalificado
pero estamos en los 80 y pudo jugar el sexto partido. Y por esa misma razón, porque estábamos en los 80, el público del Garden dio rienda suelta a su enfado de la manera que podéis ver. Samson no hace un buen sexto partido y lo mismo podríamos decir de casi todos sus compañeros. Olajuwon es el máximo anotador de los Rockets con 19 puntos, pero no alcanza ni siquiera el 50% en tiro de campo y Houston es barrido por una apisonadora llamada Larry Bird. Un Bird que si alguien dudaba de que en ese momento era el mejor jugador del mundo y de que nadie le regalaba nada por el color de su piel, hace uno de los mejores partidos de su carrera con un triple doble nada más y nada menos que en un sexto partido de una final y totalizando 29 puntos, 11 rebotes y 12 asistencias. Y no podemos olvidar que Larry Bird no estaba solo y que Olajuwon, Samson y compañía se estaban enfrentando al equipo que probablemente tenía el mejor juego interior de la historia. Así que a mi entender había muy poco, por no decir nada, que reprochar. Samson había jugado 100 partidos nada más y nada menos en esa temporada. 79 de temporada regular, el All-Star Game y 20 encuentros de playoffs. Y además de mantener unos números muy similares a los de sus dos primeras temporadas, se había partido el lomo literalmente por el equipo, como hemos visto hace unos minutos. Además, se pone al servicio de Bill Fitch prácticamente menos de una semana después de esa aparatosa caída que hemos visto antes, ayudando así a que los Rockets mantuviesen una buena posición de cara a los emparejamientos de playoffs. Y en los playoffs, como hemos visto, aparte de partidos malos que todo el mundo los puede tener en un momento dado, es crucial, yo diría que en todas las eliminatorias. En la temporada 86-87, críticas aparte, que depende de cómo las lleve cada uno, comienzan los problemas serios para Samson. El cuentakilómetros de Samson estaba bastante desgastado tras esos 100 partidos de la temporada anterior y empieza a tener problemas en sus rodillas que condicionan su juego. Todo esto desemboca en una grave lesión de cartílago en febrero del 87 que le priva de jugar el All-Star Game. Lo más lógico ante esta situación habría sido que Samson no hubiese vuelto a jugar hasta la siguiente temporada, pero retorna a la actividad y juega los 10 partidos que ese año disputa Houston en los playoffs. Y de nuevo hay muy poco que reprochar. Samson hace una espectacular primera eliminatoria frente a los Blazers, con grandes estadísticas en todos los apartados y contribuyendo a que Houston derrotase a los Blazers por 3-1. Y 3/4 de lo mismo podemos decir de su rendimiento en segunda ronda, donde Houston cae ante unos sorprendentes Seattle Supersonics. Samson no se esconde, tiene una actuación destacada tanto en las victorias como en las derrotas y quizás visto en perspectiva debería haber sido más egoísta, decir que no podía jugar, decir que le dolía y buscar una recuperación completa. Llegamos en nuestro relato al inicio de la temporada 87-88, última temporada de Samson en los Rockets. De hecho, vais a ver que no la terminó y estamos asistiendo en estas imágenes a su último encuentro con la camiseta de Houston. Un partido frente a los Bulls ante los que firmó nada más y nada menos que 20 puntos y 16 rebotes. Pero ya nada importaba. Houston quería utilizar a Samson como una moneda de cambio. Y ese cambio llega en diciembre del 87 cuando Rockets y Warriors deciden intercambiar a dos de sus hombres grandes. Joe Barry Carroll, del que ya hemos hablado, os recomiendo el vídeo dedicado a su vida, se marcha a Houston
a cambio de un Samson que recala de este modo en un equipo perdedor como en aquel entonces eran los Warriors. Y menos de un mes después, en enero del 88, los Rockets visitan la cancha de los Warriors y por tanto es el primer partido en el que Samson se enfrenta a su equipo, partido en el que Samson se enfrenta a la que ya no era su torre gemela. Los Warriors pierden, algo más o menos previsible, y la actuación de Samson es más que decente, demostrándole a los Rockets que pensaba que se habían equivocado. Sus 14 puntos, 14 rebotes, 4 tapones, 4 asistencias y un robo en 35 minutos demostraban que Samson podía tener minutos de calidad a pesar de sus ya manifiestos problemas físicos. Unos problemas físicos que se traducen en una temporada en la cual tan solo llega a disputar 48 partidos. Algo más de los disputados en regular season en la temporada anterior, pero hablamos ya de 2 temporadas entre las cuales se había perdido prácticamente el total en partidos de una regular season completa. Y desgraciadamente, este podemos decir que es el punto final del Ralph Sampson de élite, el jugador que hemos estado viendo a lo largo de los ya 40 minutos de documental que llevamos. En la temporada 88-89, los Warriors fichan a un entrenador estrella como Don Nelson y buscan reflotar el equipo. Los Warriors terminan la temporada con balance positivo, pero la aportación de Sampson es absolutamente marginal. En un equipo caracterizado por jugar con quintetos pequeños, Sampson se convierte en la última opción para el puesto de pívot por detrás del mismísimo Manute Bol. Se pierde menos partidos que en temporadas anteriores, solo 20 en comparación con los 40 de media de los 2 años previos, pero juega tan solo 17 minutos por partido, 5 menos que Manute Bol. Da la sensación de que tanto el cuerpo como la mente de Ralph Sampson dijeron basta y ya a partir de este punto no vimos nada más especialmente brillante de él. Hay que tener en cuenta que hablamos de un jugador joven, 28 años, y que aquí lo vemos jugando frente a Kareem Abdul-Jabbar, de 42 en su última temporada, y parecería como si las edades se hubieran igualado. En la temporada 89-90, los Warriors mandan a Sampson al cementerio de elefantes, a los Sacramento Kings, y lo hacen a cambio de un excompañero de Sampson en los Rockets, Jim Petersen, la denominada, fijaos qué gran apodo, Ivory Tower, la torre de marfil, la tercera torre de los Rockets. Durante sus 2 temporadas en la capital californiana, su castigado físico le permite tan solo jugar 50 partidos. E incluso cuando estaba sano, era la última opción detrás de jugadores como Pervis Ellison, Dwayne Caswell, Greg Kite o Antoine Carr. Y aunque la experiencia en los Kings ya debía haber sido suficiente para que Sampson decidiese retirarse o al menos dejar la NBA, le honra el hecho de que intenta una vez más volver a jugar en otro equipo y su última experiencia en NBA es en la temporada 91-92 en los Washington Bullets. Un equipo en el que tan solo llega a disputar 10 partidos para finalmente ser cortado y en el cual, como veis, lucía unas aparatosas rodilleras. Y menos de 10 partidos, concretamente 8, son los que juega en el Unicaja. Un Unicaja recientemente fusionado, cuánto echo de menos aquellas cajas de ahorro de la época, en cada zona las suyas, caja de Ronda, caja de ahorros de Cádiz, caja de ahorros de Jerez y en otras zonas de España, pues en cada una la suya. La cuestión es que Sampson en esos 8 partidos promedia tan solo
7 puntos y 7 rebotes por encuentro. Probablemente imaginaba que esta competición era menos dura de lo que después se encontró, o creía que estaba más en forma de lo que realmente estaba. Pero al menos tuvimos oportunidad de ver a Samson enfrentándose a jugadores como Arvydas Sabonis, reeditando así el duelo entre ambos colosos que pudimos ver cuando Sabonis era ruso y Samson era un joven universitario en Virginia. Por cierto, en un dato que me ha costado bastante encontrar, en la 92-93 baja tanto el listón que termina de entrenador-jugador en la Liga de Hong Kong. E incluso con todos esos reveses y sinsabores, Samson se sigue planteando en su fuero interno retornar a la NBA. Entrena por su cuenta con este entrenador que parecía un componente de los Jackson 5 y juega en un equipo CBA en la temporada 94-95, los Rockford Lightning. Sin embargo, este intento en CBA es su última experiencia como profesional, a pesar de que concedía entrevistas durante partidos de NBA en las que daba a entender que seguía en ello, que seguía intentando volver a la competición. Tras su retirada, Samson ha sido brevemente entrenador ayudante en diferentes equipos, destacando su paso por los Phoenix Suns en 2013, y su único cargo como entrenador principal fue en los Richmond Rhythm de la IBL. Y a diferencia, afortunadamente, de muchos otros jugadores cuyas breves carreras los privan de ello, Ralph Sampson fue elegido en el año 2011 para entrar a formar parte del Hall of Fame. Homenaje y reconocimiento al que podemos añadir la retirada de su número 50 en los Virginia Cavaliers. A título personal me atrevo a decir que echo de menos esa misma retirada de dorsal por parte de los Houston Rockets. Considero que Sampson, en el periodo que pasó en este equipo, fue muy importante de cara a hacer que esta franquicia volviera a convertirse en un equipo sólido y respetado. Y con este reconocimiento finaliza nuestro relato, nuestra biografía de Ralph Sampson. Un jugador icónico que hizo historia, aunque fuese brevemente, en los Rockets. Y puestos a poner títulos a nuestra historia, si recordáis al principio buscábamos dónde colocar a Sampson, creo que una serie llamada Juguetes Rotos encajaría a la perfección con Sampson tras conocer toda su historia. Como siempre, espero que hayáis descubierto nuevas cosas sobre Ralph Sampson, al igual que lo he hecho yo, y también espero que los más jóvenes hayáis descubierto, hayáis conocido a este jugador al que los abuelos Cebolleta comparamos constantemente con Wembanyama. De un modo u otro, gracias por tu atención y en octubre os espero con infinidad de nuevos vídeos aquí en Retrobasket Spain.